Bienvenidos todos. Ahí nos vemos y nos escuchamos, ¿verdad? Hola, José Luis, ¿cómo estás el día de hoy? Déjame ya, ahí estamos, listos. Perfecto, aquí está José Luis Chiquete. Bienvenido, José Luis. Bienvenidos a todos a este webinar de Qualtop Group. Nos da muchísimo gusto que estén aquí con nosotros y pues les voy a dar una pequeña introducción de José Luis Chiquete. Digo, ya es muy conocido en este medio, pero pues la verdad, para los que no lo conozcan, eh, lo voy a presentar. Bueno, José Luis pues es ingeniero y tiene una maestría en ingeniería de calidad. Está certificado en, bueno, muchísimas cosas, todo lo que es Google, desde Associate Cloud Engineer, Data, Professional Data, Architect, en DevOps, próximamente Developer. Entonces tiene toda la especialidad para este webinar. Además, es instructor, es líder de la comunidad de la marca Pythonista, muchísimos cursos, tiene muchos años dando cursos. También está especializado en desarrollo de software y ciclo de vida de datos. Entonces, pues tiene toda la experiencia y pues es un gusto tenerte con nosotros, José Luis. Actualmente es director de tecnología en Qualtop Group y pues es un gusto, un placer presentarte y pues bienvenido, José Luis. Gracias por compartir este conocimiento con la comunidad y pues te cedo la palabra. Muchísimas gracias y bienvenidos todos. Muy bien, muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla, denme un segundo, por favor. Ok, este es un webinar relativamente rápido. Saben que ustedes que me gusta mucho extenderme un poquito. Yo calculo que este va a ser de media hora, 45 minutos y va a ser interactivo, entonces vamos a poder platicar. Voy a compartirles y déjenme colocar el control del chat por este lado. Cualquier duda en cualquier momento podemos chatear. De hecho, ahí les voy a colocar algunas ligas. Y voy a ver a los participantes. Ok, perfecto. Muy bien, ya estamos. Bueno, la sesión de hoy es sobre un tema que tiene que ver con el ciclo de vida de los datos. Está muy de moda un tema llamado Data Lakehouse. Y hay un concepto que pues ya tiene 20, 25 años, que es el de Data Warehouse, que en este momento se encuentran compitiendo, sobre todo cuando ya tenemos nuestros datos ordenados y ya comenzamos a entrar a la analítica de datos avanzada. Antes de poder hablar de data warehousing y de data lakehousing, tenemos que hablar del ciclo de vida de los datos. Esto es algo que normalmente hago antes de empezar cualquier tema de datos para que entendamos en dónde nos encontramos. Y esto aplica prácticamente a cualquier plataforma y a cualquier nube. Sin embargo, tengo que escoger una, y bueno, estoy certificado en la de Google, así que vamos a trabajar con las herramientas de Google, pero estas tienen perfectamente sus contrapartes de código abierto en Google Cloud, en Azure y en AWS. Entonces vamos comenzando. El ciclo de vida de datos, cuando nosotros hablamos de esto, estamos hablando de cómo, por cierto, y vamos a empezar con las ligas. Existe una organización llamada DAMA, D-A-M-A. En México tiene también una oficina, una filial. Es The Global Data Management Community. DAMA Internacional es una organización que se encarga de prácticamente todos los temas que tienen que ver con la gestión de datos e inclusive han publicado un libro que se llama el DAMBOK. Perdón, el DMBOK, este de aquí. Este libro es un compendio de conceptos muy modernos respecto a cómo se tienen que gestionar los datos. Y dentro del DMBOK o del DAMABOK, nosotros tenemos el ciclo de vida. Aquí está.
Cuando nosotros hablamos de gobernanza de datos, tenemos todos estos elementos. Empezamos, como ven, tenemos un círculo en el que el centro está la gobernanza de datos, es conocer nuestros datos y saber qué hacer con ellos desde un punto de vista corporativo, generar todas las reglas de negocio, nuestros objetivos, tener nuestras políticas, todo para poder manejar estos aspectos de la gestión de datos. Hablamos de arquitectura de datos, que es como nosotros vamos a formar estas estructuras, todos estos pipelines, todas estas rutas de trabajo y aplicaciones orientadas a los datos. A partir de nuestra arquitectura, nosotros podemos implementar una serie de herramientas y desencadenar una serie de procesos que al final de cuentas lo que van a hacer es tomar a los datos de su origen, moverlos a algún lado mediante ciertos pipelines, transformarlos, agregarlos, hacer una serie de operaciones diversas para transformar datos crudos en datos refinados que van a ser al final de cuentas depositados en cierto lado o procesados o analizados. Luego tenemos el modelado y diseño de datos, en donde, bueno, a partir de la arquitectura, que es en donde estamos hablando de manera general de todas las reglas con respecto a nuestros datos, nosotros comenzamos a definir las estructuras. Una vez que tenemos definidas las estructuras, entonces ya empezamos a hablar de herramientas y de medios de almacenamiento. Aquí nosotros tenemos las bases de datos relacionales o no relacionales, los data stores, ciertos componentes de pipelines de datos, y vamos a tener orígenes, destinos y pipelines, los famosos DAGs. Hablamos de seguridad de datos, integración e interoperabilidad de los datos. Al final de cuentas vamos a hacer aplicaciones orientadas a datos. Gestión de documentos y contenidos, que es también muy importante. No todo puede ser guardado en una base de datos. A veces nosotros tenemos contratos, tenemos documentos, tenemos planos, tenemos mucha información que no necesariamente pueden guardar en una base de datos relacional tradicional. Referencia y datos maestros. Empezamos a hablar de cómo vamos nosotros a identificar los elementos, en dónde los tenemos guardados, podemos tokenizarlos, podemos hacer toda una serie de implementaciones de ideas que me permiten encontrar los datos de manera rápida, inclusive etiquetarlos y poder hacer toda una taxonomía con respecto a los datos. Una vez que tenemos ya los datos ordenados, nosotros podemos hacer operaciones de data warehousing y business intelligence. Ahorita vamos a hablar primordialmente de data warehousing y posteriormente hablamos de business intelligence. A partir de esto, nosotros podemos generar datos a partir de los datos, que se conoce como metadatos, y podemos garantizar la calidad de los datos. Todo esto es la gestión de datos. Junto con la gestión de datos, nosotros tenemos el ciclo de vida de los datos. El ciclo de vida de los datos se maneja de la siguiente manera. Tenemos el primer paso, que es la ingesta. Nosotros ya tenemos identificadas nuestras fuentes de datos. Nosotros sabemos dónde se encuentra y cómo obtener estos datos. Cuando nosotros identificamos las fuentes, nos podemos conectar a ellas y podemos extraer los datos. Cuando hacemos que los datos empiecen a fluir de sus fuentes originales de una manera cruda, estamos hablando de la ingesta. La ingesta, si ustedes entienden el término, perdón, ingesta. Disculpen, tengo unos dedos un poquito gorditos, entonces a veces falla. ¿Qué nos dice la RAE? Dieta o ingestión. La acción de ingerir. ¿Por qué le llamamos ingesta a este primer proceso? Precisamente porque es eso. Nosotros vamos a tomar datos crudos y vamos a extraerlos, vamos a transformarlos, vamos a procesarlos, y una vez que estén procesados vamos a tener
datos con mejor valor, datos ordenados, datos limpios, datos estructurados en muchos casos. Ingesta es eso precisamente. Entra material crudo y es procesado, es digerido, es refinado y entonces es aprovechado por nuestros sistemas. Eso es a lo que se refiere la ingesta. Una vez que hacemos la ingesta, tenemos el almacenamiento. Bueno, ya tenemos orígenes. Ahora, estos datos refinados, estos datos que ya están estructurados de alguna manera, ¿dónde los voy a guardar? ¿Cómo los voy a guardar? ¿Y durante cuánto tiempo los voy a guardar? La elección del almacenamiento es crítica en muchos casos. Tenemos bases de datos relacionales, tenemos bases de datos no relacionales, tenemos data stores en memoria, tenemos almacenes de datos orientados a objetos y tenemos obviamente sistemas de archivos tradicionales. ¿Dónde vamos a guardar la información y cómo la vamos a guardar? Es algo muy importante y precisamente en donde Data Lakehouse se vuelve un componente muy importante. Después tenemos el procesamiento y análisis. ¿Cuál es la diferencia entre la ingesta y el procesamiento y análisis? Bueno, la ingesta es cuando nosotros obtenemos los datos y simple y sencillamente los procesamos y los limpiamos, pero todavía no tenemos un valor de los datos. Por ahí dicen que la información y los datos son poder, que los datos son el nuevo petróleo, que son el elemento que va a hacer que las economías funcionen. Y de hecho es cierto. Y nosotros necesitamos sacar valor de los datos. Los datos nos deben de dar valor en algún momento. En la ingesta lo único que hacemos es prepararlos. El procesamiento y el análisis es donde se genera el boom del valor de los datos. Entonces estamos hablando de herramientas en donde entra el Data Warehouse, en donde entra el Data Lakehousing, y en donde nosotros a partir de los datos que tenemos almacenados, podemos sacar información, podemos analizar información, podemos interpretarla y vamos a lo siguiente. La podemos explorar a partir de este análisis inicial y visualizarla. Y podemos generar modelos predictivos a partir de los datos. Esta es la última etapa. Mientras que en el procesamiento y análisis nosotros sacamos datos duros a partir de la información, podemos describir la información, podemos identificar tendencias o patrones dentro de la información y en la exploración y visualización podemos comunicar de manera adecuada los datos. Cuando hablamos de modelos predictivos, nosotros podemos generar bajo un riesgo razonable, con una probabilidad de certeza razonable, podemos hacer un pronóstico. Aquí es en donde hay que ser muy cuidadosos. En muchos libros, en mucha bibliografía, se habla de hacer predicciones. Tengan mucho cuidado con esa palabra. Es uno de los temas en donde la ciencia de datos se vuelve magia de datos. Predicción en muchos casos, y sobre todo cuando hablamos de ciertas personas con intenciones no muy claras con respecto a cómo sacan la información o cómo sacan conjeturas, les van a decir que las predicciones se basan en cosas científicas. Pero si estamos en el siglo XVIII, una cosa científica era abrirle las entrañas a un pájaro para ver cómo estaba y a partir de eso poder predecir el futuro. El hombre siempre ha querido predecir, el hombre siempre ha querido adelantarse al destino. Lo que nosotros estamos haciendo con modelos predictivos, en realidad es hacer pronósticos que pueden ser probabilísticamente fiables, donde nosotros tenemos una probabilidad alta de que esto ocurra. Y aun cuando estamos en el mundo de la probabilidad, podemos tener una certeza razonable de lo que puede ocurrir. ¿A partir de qué? A partir de datos históricos. Una vez que nosotros podemos hacer esto, podemos generar modelos en donde vamos a utilizar matemáticas más avanzadas y poder generar modelos predictivos. Mucho cuidado cuando hablemos de predicciones. Normalmente cuando alguien les dice de que yo a partir de una base de datos puedo predecir la cura del cáncer, es un charlatán. Si alguien te dice, tengo los suficientes datos como para saber si en 5 años va a llover a cierta hora, es un charlatán. Si una persona le dice que a partir de datos científicos, septiembre es el mes de los terremotos, es un charlatán. Al final de cuentas no existen pruebas científicas. Hay mucha causalidad y hay mucha correlación.
Y hay que hacer hay que asumir muchas cosas a partir de este tipo de temas. Tengan mucho cuidado cuando se encuentren con temas de predicción. Al final de cuentas, es algo que a partir de datos con una certeza probabilística razonable nos puede decir qué puede ocurrir en un entorno similar. No significa que vaya a ocurrir, no significa que tenga la certeza, no significa que tenga una bola de cristal, sino que tengo datos en donde defino patrones y modelos y puedo hacer cierto tipo sacar cierto tipo de conclusiones. Es el método científico aplicado a grandes cantidades de datos. Vamos a continuar aquí. Aquí está la primera liga. De hecho, creo que me la cambiaron. Sí, creo que sí, acaba de cambiar. Déjenme ver si anda por aquí. No, no está. Afortunadamente, siempre tengo la ayuda visual. Y aquí vamos a hablar de herramientas. Ya hablamos de arquitectura, ya hablamos de diseño, hablamos de ciertos elementos y ahora vamos a hablar de herramientas. ¿Por qué es importante que les haya enseñado antes Dama y este tema de la gestión de datos y posteriormente esto? Porque normalmente cuando entramos al mundo de los datos y también al mundo de la tecnología, por ejemplo, próximamente voy a también dar un webinar sobre DevOps, nos fijamos en las herramientas. Hablamos de una base de datos PostgreSQL, o hablamos de Oracle, o de que Oracle es mejor que MySQL, o de que las bases relacionales son mejores que las no relacionales. Hablamos de herramientas, hablamos de técnicas, hablamos de cierto tipo de software y sistemas que hacen ciertas cosas. Nosotros, antes de entrar al tema de software, necesitamos conocer la gestión de los datos y conocer este ciclo de vida. Y entonces voy a hacer un poco más grande esta imagen. Y vamos a ver, ahora sí, herramientas. Denme un segundo. Aquí está. En la ingesta vamos a tener cierto tipo de herramientas. Como les digo, hay contrapartes en todas las nubes. Tenemos para la ingesta, tenemos herramientas como App Engine, que es un sistema que es un producto que me permite crear aplicaciones sin necesidad de tener un servidor. Simplemente escribo el código y puedo yo publicar, por ejemplo, una serie de APIs basadas en web a partir de las cuales yo puedo consumir datos. Puedo generar una aplicación que esté consultando a redes sociales, por ejemplo, Twitter, y esté guardando la información. Puedo generar una serie de pasos para generar información o para interactuar con personas y al final de cuentas obtener información. Compute Engine es la plataforma de máquinas virtuales que utiliza Google Cloud. Kubernetes Engine, en donde nosotros utilizamos aplicaciones containerizadas. Cloud Functions, en donde nosotros únicamente utilizamos código y transformamos datos. Cloud Run, que me permite generar también cargas containerizadas mucho más sencillas que Kubernetes. Con Kubernetes hablamos de microservicios y con Cloud Run hablamos de contenedores. Ya hablaremos posteriormente de estos temas. Y entonces aquí tenemos algunos elementos que tienen que ver directamente con datos. Mientras que aquí hablamos de aplicaciones, App Engine, Compute Engine, Kubernetes Engine, Cloud Functions y Cloud Run hablan de código, hablan de aplicaciones, hablan de conexiones e interacciones. Lo que tenemos nosotros aquí son herramientas específicas para temas de datos. PubSub es la solución que tiene Google Cloud para manejar datos en streaming. Seguramente ustedes han escuchado de Kafka, o han escuchado de Akka, o han escuchado de Redis, por ejemplo, a nivel de Data Store, en donde ustedes pueden gestionar de manera muy eficiente flujos de datos, el streaming famoso. En este caso, PubSub es lo que tenemos. Ustedes se van a AWS. Hay implementaciones, por ejemplo, de Kafka.
Y Confluent es la empresa que se encarga de proveer esta solución de streaming para las diversas nubes. Existen muchísimas herramientas, no voy a ir con ellas, son decenas, pero entendamos de lo que se trata. Tenemos PubSub, tenemos nuestro sistema de bitácoras. Nosotros podemos acceder a las bitácoras de todas nuestras aplicaciones. Nosotros podemos transferir el almacenamiento de mis fuentes on-premise, de las que se encuentran dentro de mis instalaciones, y mandarlas a la nube. Puedo guardarlas directamente en mi sistema de Data Warehouse. Ahorita les platico de esto. E inclusive si son terabytes de información, y si estoy en Estados Unidos o en Europa, pueden mandar a un técnico de Google con una cajita a traerse la información directa de los discos duros, llevarse esa cajita y conectarla al data center de Google, que eso es el Transfer Appliance. Como ustedes ven, la ingesta es la obtención básica de la información, de los datos. Después de la ingesta, viene el almacenamiento. Y aquí es en donde nosotros tenemos que tomar ciertas decisiones. Cloud Storage es un sistema de almacenamiento de datos orientado a objetos. Si ustedes vienen del modo de AWS, seguramente han escuchado de S3. Es exactamente lo mismo, y en el caso de Azure se conoce como, déjenme me acuerdo, bueno, ahorita me acuerdo de cómo se llama en Azure. Creo que se llama, bueno, ahorita voy a hablar de ello porque es parte importante de lo que sigue cuando hablemos de Databricks. Tenemos sistemas de bases de datos tradicionales. Esto no es otra cosa más que instancias que manejan MySQL, que manejan PostgreSQL y SQL Server. Tenemos Data Store, que es una base de datos no relacional, enfocada primordialmente a aplicaciones móviles y a almacenamiento de documentos que se conocen como entidades. Es muy parecido a un manejo de JSON, de documentos con JSON. Tenemos Bigtable, en donde nosotros tenemos una base de datos tabular, donde nosotros vamos a tener una columna columnar, una gran columna que puede manejar grandes cantidades de datos. Y aquí es en donde viene la parte interesante. Y tenemos BigQuery. BigQuery es la joya de la corona de Google Cloud. BigQuery es digamos que todo lo que ustedes ven para el buscador de Google, en donde guardan las arañitas de Google toda la información, en donde ustedes guardan y procesan los correos electrónicos, cómo le hace YouTube para guardar tanta información y para hacerle el análisis y para que con 2 clics ustedes puedan encontrar lo que están buscando. Esa tecnología, tanto de almacenamiento como de procesamiento y análisis, está en nuestras manos. Y esa tecnología se llama BigQuery. El almacenamiento de Google para estos productos, para los buscadores, para YouTube, para Gmail, para Drive y para todo esto, y el proceso y la capacidad de procesamiento masiva para exactamente lo mismo, para Gmail, para el buscador, para todo esto, se llama BigQuery y está hecha para Data Warehouse. Imagínense ustedes poder procesar tablas gigantescas de terabytes de información en segundos. Que no tengan ustedes que definir una serie de servidores para procesar la información, sino que toda la carga que ustedes le quieran meter a esta maquinita llamada BigQuery la pueda procesar y pueda crecer al tamaño de la infraestructura de Google. Esta es la gran joya de la corona de Google. Vamos a ver otra nube y vamos a platicar de cuál es la joya de la corona de esta otra nube. Tenemos una aplicación hecha también para dispositivos móviles que se llama Cloud Storage Firebase y Firestore. Estas dos son para dispositivos móviles. Y luego, si a nosotros nos gustan las bases de datos relacionales basadas en SQL de gran tamaño, entonces nosotros tenemos Cloud Spanner. Si ustedes están acostumbrados a utilizar bases de datos como Oracle y que necesitan que sean de alto rendimiento y alta disponibilidad,
Eso es Cloud Spanner. Ahorita vamos a hablar de ETL. Tulio. Entonces, vamos a continuar. Y les platico qué es lo que sigue. Aquí vamos a guardar la información. No hacemos otra cosa más que guardar y generar estructuras para guardar la información. El siguiente paso es el procesamiento y análisis. Y entonces ahora sí vamos a hablar de ETLs, que es lo que viene en las siguientes láminas. Y entonces nosotros vamos a tener una herramienta llamada Dataflow. Dataflow es un runner de Apache, ay, se me fue el nombre, y di bueno, un segundito. ¿Perdón? Bueno, ok, disculpen. Tenemos Dataflow. De Apache Beam. Apache Beam es un proyecto de código abierto. De hecho, digamos que es un primo de Hadoop. Apache Beam es una herramienta que me permite generar pipelines de procesamiento de datos. Y puede conectarse a diversas fuentes de datos, puede generar lo que se conoce como un DAG. Que es un grafo acíclico dirigido. Una de estas cosas. En donde yo tengo orígenes. Voy a abrir este. Tengo múltiples orígenes que van a pasar por distintos puntos y van a ser procesados en estos puntos y van a tener un final único. Un DAG es un grafo que va en una sola dirección y que tiene un único fin. Eso es un DAG. Y durante todos estos elementos, durante todos estos procesos, vamos a tener fuentes de datos, vamos a tener procesamientos y transformaciones de datos. Esto es lo que hace Apache Beam. Apache Beam funciona en Scala, funciona en Python y funciona en SQL. Bueno, Python, Java, Go y SQL. Y creo que por ahí anda también Scala. Y aquí nosotros vamos a hacer estas operaciones que acaban de comentar en el chat, que son de ETL. ETL, como van a utilizar las primeras letras de las acciones que va a hacer. E de extracción, T de transformación y L de carga en inglés. ETL es lo que hacen estos DAGs. ¿Qué más tenemos? Tenemos Dataproc, que de este voy a hablar un poquito más adelante. Como yo les comentaba, Apache Beam es un proyecto de la Fundación Apache, pero el proyecto de Big Data más grande conocido es Apache Hadoop. Hace algunos años, cuando ustedes hablaban de Big Data, hablaban de Hadoop. Y entonces a lo mejor se han de acordar ustedes de Cloudera y se han de acordar de Hortonworks, que eran proveedores de Hadoop. Ustedes tenían que instalar dentro de su infraestructura un clúster especializado de Hadoop. En el caso de Google Cloud, Dataproc no es otra cosa más que la implementación de Hadoop. Es decir, yo te pongo los servidores y yo te administro los servidores y tú puedes colocar un clúster de Hadoop dentro de mi infraestructura. Existen diversos tipos de usos de la plataforma de Google. Ustedes pueden tener instancias gestionadas, es decir, ustedes pueden tener sistemas operativos funcionando en donde el hardware, las redes y la seguridad básica es gestionada por Google. Pueden tener soluciones serverless en donde ustedes no se preocupan
por habilitar ningún servidor. Lo que ustedes hacen es correr procesos y todos los procesos de manera automática son gestionados por Google. No despliegan clusters, no conocen ustedes de tamaños de servidores ni nada, simplemente utilizan y les pasan una factura por la capacidad de cómputo consumida. Dataflow es serverless. Dataproc es un clúster gestionado de Hadoop. Otro proyecto, también de código abierto, también de la Fundación Apache, es Apache. Y no les he colocado en el chat. Apache Airflow. Antulio, las lambdas son funciones. Lo que tú haces es una pieza de código, una función, la vas a pegar y esa función va a ser llamada por un disparador o trigger. Este trigger va a traer información, entra la información, es procesada por la función y sale. Eso también es serverless. Ese es otro buen ejemplo de serverless. Airflow está hecho en Python. De hecho, posiblemente antes de que termine el año, vamos a tener un cursito por ahí abierto al público, en donde Airflow me permite generar DAX. Algo muy similar, pero lo estamos haciendo con Python. Denme un segundito, por favor. Un momento, por favor. Pero aquí un pequeño detalle con una de mis perritas. Muy bien. Aquí tenemos nosotros Python y lo que vamos a hacer es un DAG que no solamente va a generar una ruta, sino que va a poder generar una serie de decisiones y a partir de cierto tipo de valores tomar una ruta u otra. Mientras que BIM sigue una ruta constante, Airflow me permite, a partir de ciertas condiciones, seguir una ruta u otra. Va a haber un curso de Airflow y otra de las ventajas que tiene Airflow es que también ustedes pueden utilizar Airflow con una interfaz web. Y entonces van a tener esto que ven ustedes aquí. Esto es parte de otro webinar. En el chat dice Antulio que le recuerda los pipes de Bash. Sí, de hecho, Antulio, los pipes, y de hecho, en algunos casos lo he dicho, a veces sí tenemos Hadoop y tenemos Spark y todo eso, pero si yo estoy utilizando, si yo voy a procesar flujos de datos de manera masiva, los datos son de texto o binarios, pues grep, grep, awk y Perl son maravillosos para procesamiento. Ya son técnicas olvidadas, ya son magia ancestral. No pienso dar un curso de eso, sí conozco un poquito de ello, no creo que sea este año, pero varias veces me he visto tentado a hablar de flujos de datos de texto utilizando Perl, Awk y Set. Ya les platicaré. Ese está en el tintero, pero todavía no va a salir. Pero sí, definitivamente tiene mucho que ver, Antulio. Ese concepto que tú utilizas para los pipes y para las famosas T's y todo ese tipo de cosas, lo estamos aplicando, pero de manera mucho más moderna, con lenguajes un poquito más contemporáneos. Cloud Composer es la implementación de Airflow. BigQuery es la herramienta de análisis de datos. Si ustedes se fijan, BigQuery está en almacenamiento y BigQuery está en análisis. Ahorita vamos a ver BigQuery, al menos presentárselas.
Y a partir de aquí vienen todas estas herramientas que fueron diseñadas dentro de Google y que poco a poco Google nos las está presentando. Toda la plataforma de inteligencia artificial, ¿se acuerdan ustedes de esas, de las herramientas de Deep Learning que nacieron? Y donde tenemos PyTorch y tenemos varias herramientas para Deep Learning. Aquí están. Y además de las herramientas tradicionales como TensorFlow, como PyTorch y todas estas herramientas, tenemos APIs. Si tú quieres irte de manera programática, generar inteligencia artificial, lo puedes hacer, pero también ya tienes APIs listas para ser utilizadas. Aquí abajo tenemos algunos elementos adicionales. DataPrep es un producto que me permite hacer transformaciones de datos de manera gráfica, pero este sí es cerrado, este no es de código abierto. Tenemos DLP, que es Data Loss Prevention, es un sistema también que utiliza inteligencia artificial y varias técnicas para identificar datos sensibles. E inteligencia de video, una API para inteligencia de video. Todas estas APIs son las implementaciones de la tecnología y la plataforma de inteligencia artificial es donde nosotros podemos programar. Con las APIs consumimos y con esta plataforma codificamos. Y por último, tenemos exploración y visualización. A lo mejor esta no la conocen, Looker, pero digamos que es la contraparte de Power BI por parte de Google. Es relativamente reciente, es poco conocida, pero pues prácticamente lo que ustedes pueden hacer con Tableau o lo que pueden hacer con Power BI, lo hace Looker. Data Lab, que por cierto está cambiando su nombre, déjenme me acuerdo cómo se llama. Se llama Vertex AI Workbench. También hace muy poquito que cambió. Es un sistema que utiliza notebooks para la gestión de datos. Las notebooks como las que hemos utilizado en nuestros cursos de Jupyter. Y BigQuery, como les comentaba, tiene la potencia de Google. Es el corazón de Google puesto a nuestras manos, en donde tengo implementadas herramientas de BI, y por aquí debe haber una también. Y bueno, también, además de BigQuery BI, tenemos BigQuery ML. Que es para Machine Learning. ¿Qué ventaja tiene BigQuery ML? Que no nos tenemos que salir. Colocamos nosotros el almacenamiento en BigQuery, procesamos en BigQuery, hacemos analítica y BI en BigQuery, y también podemos hacer Machine Learning en BigQuery. Como ustedes pueden ver, este es el corazón de los datos de Google Cloud. Si nosotros queremos pasarlo a hojas de cálculo, pásalo a un Excel. Bueno, tenemos Google Sheets. Y Data Catalog me permite tener como su nombre lo indica, un catálogo de información, mis datos bien identificados y ordenados para que puedan ser pues descubiertos y sobre todo consultados de manera ordenada. Como ustedes ven, el ciclo de vida de datos tiene diversos componentes. Déjenme hacer algunas cosas. Como yo les comentaba, lo primero que tenemos que hacer nosotros es refinar nuestra información. Necesitamos realizar ciertas operaciones. Tenemos ETL, ELT y EL. E significa extraer, es decir, adquirir información de una o varias fuentes de datos. Podemos extraer
por lotes. Es decir, yo tengo archivos, yo tengo tablas, yo tengo bases de datos que están perfectamente bien delimitadas. Pueden ser de terabytes o de petabytes o de exabytes, pero conozco su tamaño. Y entonces yo puedo dimensionarlas y hacer una transferencia validando que lo que yo tengo en una fuente está guardado correctamente en este destino. Cuando nosotros hablamos de streams, estamos hablando de una sucesión de datos que no tiene fin. Por ejemplo, si yo me pongo a escuchar las redes sociales a través de la API, a través de Twitter, pues obviamente voy a tener un sinfín de comunicaciones y conforme pasa el tiempo, las comunicaciones siguen fluyendo. No existe un fin determinado para las comunicaciones de una red social. Es algo que se está transmitiendo con el tiempo. Entonces, comunicaciones, redes, llamadas telefónicas, streams de video, redes sociales, etcétera, 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 es un stream, es un flujo. Dice Pedro que siempre que escuchaba ese término pensaba en video. Ajá, así es. O audio. Así es, Pedro. De hecho, eso es un stream. Stream es flujo. De hecho stream se utiliza normalmente para flujos de agua. En este caso son flujos de datos. Prácticamente cualquier cosa que pueda ser convertida a bytes y pueda ser enviada de manera continua es un stream. Dependiendo de su origen, es como nosotros lo vamos a procesar. Si yo utilizo archivos por lotes, voy a utilizar ciertas técnicas como las bases de datos. Y si yo tengo flujos, voy a utilizar otras herramientas como por ejemplo Apache Kafka. L significa cargar, es decir, almacenar los elementos en un data store. Data store es el término genérico para un almacén de datos. Vamos a tener data warehouses, vamos a tener bases de datos, vamos a tener inclusive hojas de cálculo o archivos CSV, y eso es un data store. Y T significa transformar. Como ustedes saben, y se han metido a los datos, a veces tenemos información que está muy sucia, es decir, tiene demasiada información que no necesito. Tenemos información incompleta, tenemos información mal estructurada, tenemos información que no sabemos cuándo va a terminar. Tenemos muchos tipos de datos que necesitamos procesar antes de que nos puedan dar valor. Hay demasiado ruido en los datos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Transformarlos. Y entonces tenemos operaciones de filtrado, tenemos operaciones de transformación y tenemos operaciones de agregación. Eso es lo que hacemos nosotros con esta técnica. Y esto es Apache Beam. Y no les he colocado las ligas, se las voy a colocar. Ahorita platicamos del Data Lake y Airflow. Apache Beam y Apache Airflow son herramientas para hacer operaciones de ETL. Por ejemplo, ya hablando de otra nube, Azure tiene una herramienta totalmente con una interfaz gráfica que se llama Data Factory. Azure Data Factory es una herramienta que también genera pipelines de datos, así se conocen como pipelines. Los DAX de datos son pipelines. Y entonces ustedes pueden enviar datos de distinta índole a través de Data Factory para que pueda hacer operaciones de ETL. Hace unas semanas hablaba con un amigo que él está muy metido con bases de datos relacionales y él hacía ETLs de bases de datos a bases de datos. Y entonces hay algunos, si están haciendo eso, a lo mejor ustedes han escuchado para hacer migraciones.
Oracle Golden Gate. Oracle Golden Gate es un producto de software que te permite replicar, filtrar y transformar datos de una base de datos a otra. Hay muchas herramientas que realizan operaciones de ETL. Así es, Chema. La verdad, Data Factory es bastante buena. Vale la pena utilizarla. Yo soy mucho más programador. Me gusta más, por ejemplo, Airflow. Pero Data Factory es bastante eficiente. Y como estas hay muchísimas herramientas. Ahora, vamos a lo que nos ocupa. Ya sabemos que es ETL. Y entonces, a partir de estas letras, nosotros vamos a tener diversas operaciones. Extraemos de nuestras fuentes de datos y ya que tenemos la información cruda, la transformamos, la ordenamos, la limpiamos, la estandarizamos y la vamos a guardar. Eso es ETL. Yo estoy utilizando mucho, de hecho muchos de ustedes que han estado en Qualcomm han escuchado varias veces esta metáfora. La diferencia entre ETL y EL es la siguiente. Imaginemos que nuestro data store es un guardarropa. Es donde yo voy a guardar mis camisas, en donde yo voy a tener mis pantalones y todo lo demás. Una persona normal lo que va a hacer es, después de lavar su ropa, doblar las camisas, separar las camisas de los pantalones y hacer bolita los calcetines, guardar los calcetines en el cajón de calcetines, las camisas dobladas, colocarlas en la repisa de las camisas y colgar los pantalones y los sacos. Y todo está en orden. Entonces tú tienes tu repisa, donde tienes tus camisas, tienes tu cajón de los calcetines y tienes tus sacos colgados. ¿Sabes dónde está todo? Y todo está en un espacio creado específicamente para esto. Yo tengo que ir a la lavadora, bueno, a la secadora, porque no voy a meter mojada mi ropa. Tengo que doblar mi ropa y guardarla. Cuando yo llego al cesto en donde está mi ropa limpia, eso es extraer. Cuando yo doblo mi ropa y la guardo en un cajón, es transformar. Y L es donde yo la estoy llevando. Eso hace la gente normal. Lo que yo hago es tomo la cesta de la ropa y la aviento a mi closet. Pero aquí viene la parte interesante. Si mi esposa trata de ordenar mi closet, yo le digo que no lo haga, porque yo sé dónde están las cosas. Y si me ordena el closet, me va a echar a perder mi relajo. El relajo ordenado para mí, el relajo que conozco. Cualquier persona casada seguramente esta metáfora la ha vivido alguna vez en su vida, de no me arregles las cosas porque yo sé dónde están. Eso es ELT. Extraigo, cargo y posteriormente yo transformo. Parece que es un relajo, parece que no hay estructura, parece que aventé los datos de manera aleatoria como fueron llegando. Sin embargo, yo tengo mi sistema y ya sé dónde se encuentra el otro par del calcetín azul. Si me los mueve mi esposa, entonces ya ahora sí no sé dónde quedó mi calcetín azul. En mi sistema, en mi desorden está el orden. Eso es ELT. Y tenemos una operación en donde únicamente hacemos transferencia de datos, que es EL. EL, esa es la Data Warehouse tradicional. Vamos a hablar un poquito más de ello. ETL es el caso práctico del Data Warehouse. ELT es el caso del Data Lake House. Y ahorita vamos a ver de qué se trata. Data Warehousing es un tipo de sistema de gestión de datos que es diseñado para habilitar y soportar actividades primordialmente de Business Intelligence, de analítica de datos. Y los Data Warehouses son usados primordialmente para realizar consultas mediante SQL. Cuando ustedes hablen de un Data Warehouse, siempre van a hacer operaciones con SQL. ¿Qué implica esto? Que ustedes van a tener tablas. Por lo general, cuando ustedes están hablando de Data Warehouse, es una tabla gigantesca. Pueden hacer operaciones de Data Warehouse en PostgreSQL con bases de datos relacionales,
pero por lo general cuando hablamos de Data Warehouse es que nosotros hicimos todas las operaciones para guardar los datos en una tabla gigante para hacer análisis de todos los datos. Y aquí es en donde tenemos dos tipos de bases de datos relacionales. Las bases de datos que me permiten hacer OLAP, procesamiento analítico en línea, son las bases de datos que me van a permitir hacer análisis de los datos. Cuando nosotros hablamos de OLTP, el procesamiento de transacciones en línea, es cuando yo utilizo una base de datos para hacer transacciones. Y aquí vienen las diferencias. Cuando yo tengo mi aplicación, no sé, de e-commerce, lo que estoy haciendo son transacciones. Cada vez que una persona mueve un artículo a la cesta de compras, yo estoy haciendo una transacción. Cuando la persona compra lo que está en la celda, hay otra transacción. Esa transacción se convierte en un registro. Y yo voy a tener decenas, cientos o miles de transacciones si estoy en un e-commerce. La base de datos crece dentro de sus registros. Los registros son los renglones de la base de datos. Cuando nosotros tenemos bases de datos transaccionales, es porque estamos haciendo muchas operaciones, muchas transacciones. Y entonces las operaciones son de escritura y lectura. Yo voy a insertar datos, voy a eliminar datos, voy a modificar datos. La base de datos es altamente mutable. ¿Por qué? Porque las transacciones me permiten hacer este tipo de cosas. Me permiten interactuar con registros de la base de datos y modificarlos, crearlos o eliminarlos. El famoso ABC. Cuando yo hablo de OLAP, estoy hablando de bases de datos que no son tan mutables. De hecho, las bases de datos OLAP son inmutables, es decir, datos que ya no son transaccionales, datos que yo voy a utilizar para análisis y ya están procesados y difícilmente van a ser modificados. Pueden ser extendidos, pero modificar un registro dentro de una base de datos OLAP, además de que es costoso, debe de ser poco común. Mientras que OLTP es para mis aplicaciones de todos los días. Y bueno, por ejemplo, imaginemos que ustedes están en un banco. OLTP es el que me va a dar al final de cuentas los estados de cuenta, el que va a hacer las transacciones, el que va a hacer las operaciones de compra, el que va a cambiar divisas. Cuando nosotros utilizamos OLAP, lo que vamos a hacer es sacar nuestro estado de cuenta mensual, hacer el cálculo de los impuestos, hacer transacciones de cuáles fueron los resultados semestrales. Y entonces necesitamos que los datos no estén tan móviles, que no sean tan mutables. Cuando hablamos de Data Warehouse, estamos haciendo operaciones OLAP. BigQuery, denme un segundito. BigQuery es un sistema OLAP. ¿Hasta aquí te queda todo claro? Y ahora vamos a hablar de ¿cómo se llama? De Data Warehousing. Data Warehousing me permite generar grandes contenidos de datos y se conocen como datasets. Seguramente ustedes que han estado metidos en los datos han escuchado de Kaggle o Kaggle. Este es un repositorio de datasets. Datasets no son otras cosas más que bases de datos que ya fueron controladas, que no son, que son prácticamente inmutables, sobre las que yo puedo trabajar. Y entonces yo puedo trabajar sobre estos datasets. Hay un curso, también se los voy a colocar, que está en GitHub, que es un curso muy rápido, todavía no lo termino, termina el próximo jueves, sobre BigQuery. Y nosotros podemos hacer algunas operaciones básicas de SQL.
Este de aquí. Este es BigQuery. De hecho, se los voy a colocar. Tiene una gran ventaja BigQuery. Si ustedes tienen una cuenta de Google, tienen una capa gratuita. Entonces no necesitan pagar absolutamente nada para hacer esto. BigQuery maneja datasets. Déjenme vuelvo a copiar. Si ustedes se fijan, aquí dice BigQuery, Public Data, Chicago Taxi Trips, Taxi Trips. Y dice con control click, con control click abre el recurso. Esto que yo tengo aquí es una base de datos de los viajes en taxi de Chicago. Es este dataset. Otra vez, un dataset es una tabla gigantesca que contiene información y que es inmutable. Lo que voy a hacer es tomar estos datos y procesarlos. El dataset, aquí está, disculpen, tiene este contenido. Tiene 187 millones de renglones. No, 187,000, creo que son 187,000. Y es visto todas estas veces. Hay varias nodos que están utilizando esto. Y hay distintos tipos de análisis a partir de este dataset. Lo que yo voy a hacer es con BigQuery y SQL hacer una consulta a este dataset público. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a traerme el identificador único de cada viaje. Voy a traerme cuándo inició el viaje, y se va a llamar inicio. La hora en la que terminó el viaje, que se llama fin. La compañía a la que pertenecía el taxi que hizo el viaje y el total del costo del viaje. ¿De dónde? De este dataset, en donde el costo del viaje sea más de $10. Voy a ordenar por compañía y voy a traerme los primeros 1000 resultados. Voy a hacer esto más pequeño para que lo puedan ustedes ver. Y pues como ustedes pueden ver, fue rapidísimo. Si yo veo la información del trabajo, me dice cuánto se tardó, cuántos bytes procesó. Fíjense, procesó 16 gigas en un segundo. Yo puedo ver cómo se ejecutó las operaciones que realizó. Y aquí viene la parte interesante. Se tardó un segundo, pero BigQuery tiene una unidad que se llama slot. Slot es una unidad de procesamiento. Se tardó un segundo, pero en realidad le hubiera tardado a una sola computadora, a una sola unidad, 1 minuto 44 segundos. Significa que 60 computadoras, bueno, casi 100, 60 más 44, 104. 104 slots trabajaron de manera paralela durante un segundo para el procesamiento. Si yo solamente le hubiera asignado un slot a este trabajo, esto es lo que se habría tardado. No sé si lo entienden. Lo que estoy haciendo es cómputo distribuido. Es lo que hace Google para procesar de manera tan rápida sus búsquedas. En lugar de tener una sola computadora, lo que hace es
fraccionar los datos y procesarlos de manera distribuida. Esto es cómputo distribuido. ¿Cómo puedo yo aprovechar estas propiedades de BigQuery? Bueno, denme un segundo. Déjenme minimizo esto acá. Los datos, los que están aquí, ya tienen un esquema, ya tienen una estructura. Es una gran tabla en donde yo ya tengo columnas. El Data Warehouse requiere obligatoriamente que los datos estén estructurados. Ese es el gran valor y el gran problema del Data Warehouse. A partir de aquí, yo puedo generar vistas o puedo generar otras tablas. Me gustó mi resultado. Ese es el resultado que yo tengo. Este resultado yo lo quiero explorar. Y entonces yo puedo guardarlos como una tabla. En este caso, los que vienen del concepto de Data Warehouse tradicional han escuchado de los cubos. En este caso, lo que nosotros tenemos son tablas. Voy a generar una tabla. Puedo crear un dataset nuevo. Lo voy a colocar en Estados Unidos. Creo el dataset y le voy a colocar una tabla. Viajes 10. Entonces, a partir del dataset, yo tengo este otro dataset, que no es otra cosa más que un pequeño cubo, con el resultado. Y a partir de esta tabla, yo puedo hacer nuevos queries. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Puedo analizar y explorar los datos. Y entonces tengo una herramienta como Data Studio. En donde yo puedo visualizar los datos y puedo seleccionar distintos elementos. ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Cuál es la regla que tenemos que aplicar para poder utilizar BigQuery? Los datos deben de estar en un dataset, que no es otra cosa más que una tabla gigantesca. Siempre que hablamos nosotros de Data Warehouse, vamos a utilizar tablas, vamos a utilizar datasets, que son datos estructurados. El Data Warehouse hizo un esfuerzo previo. El esfuerzo previo de tomar la ropa del cesto, doblarla y acomodarla. Y lo que hace el Data Warehouse es, bueno, a partir de lo que yo tengo en mi closet, voy a hacer mi combinación para salir a trabajar formal. Esto es Data Warehouse. Y bueno, BigQuery tiene una cantidad brutal de maneras de hacer las cosas. Tiene una cantidad brutal de funciones, puede analizar series de tiempo, puede hacer Machine Learning, puede hacer BI, puede hacer prácticamente todo lo que ustedes quieran. Y la gran ventaja, sí, Chema, estos datasets que mencionas no llevan un tiempo alargado de tratamiento en caso de que se requiera realizar un tratamiento. Sí, de hecho están curados, Chema. Al final de cuentas, y es justamente a lo que iba, ustedes tienen que hacer un esfuerzo previo. Ese esfuerzo previo es justamente limpiar y ordenar la información. Debe de haber un tratamiento para estos datasets. Ese es el esfuerzo previo que tú tienes que hacer. Para poder utilizar un Data Warehouse, tienes que invertir
en limpiar los datos de antemano. Y ahora vamos a hablar de Data Lakehouse. Antes de hablar de Data Lakehouse, vamos a hablar de cuando llega el momento de que los datos no pueden ser procesados por una computadora. El concepto de Big Data evoluciona conforme la tecnología avanza. Big Data por ahí de 1950 era un mega. Big Data por los 60s era un giga. Big Data por los 90s era, no sé, un tera. Ahora, Big Data son petabytes, son exabytes. Big Data es cuando ustedes, por más grande que tengan una computadora en su casa, no pueden procesar la información porque la información les gana en estos tres temas. Velocidad, es decir, tienen un flujo enorme de datos. Volumen, es decir, tienen una cantidad enorme de datos. O en variedad, tienen datos que no están estructurados. Cuando ustedes no pueden controlar con una sola máquina estos elementos, tienen Big Data. Y entonces lo que ustedes necesitan son herramientas que puedan generar un clúster de datos, como lo hace BigQuery, en donde pueden procesar la información. Hace unos cuantos años, cuando nosotros hablamos de Big Data, hablábamos de Hadoop. Hadoop era una tecnología que nos permitía hacer estas operaciones. ¿Y en qué consiste Hadoop? Nosotros vamos a tener un sistema de almacenamiento. El sistema de almacenamiento de Hadoop se conoce como HDFS. Es un sistema en el que ustedes van a tener una serie de computadoras que lo único que van a hacer es almacenar datos. Para lograr alta disponibilidad, necesitan que estos datos se guarden al menos en 3 réplicas en toda la red. Es decir, que al menos 3 computadoras tengan los mismos datos almacenados. Eso se conoce como sharding. Ustedes van a hacer pedazos la información y van a guardar la información. Esta información, para que pueda ser procesada correctamente, tiene que ser guardada de manera múltiple. Ustedes van a tener 3 copias de información en toda su red. Esa es la regla. Y lo que hace HDFS es acceder a toda la red de almacenamiento y traer estos grandes volúmenes de información y transmitirlos a cualquiera de estos 2 elementos. HDFS es el sistema de archivos, FS es File System y HD es Hadoop. Este es el sistema de archivos. Junto con este sistema de archivos, ustedes pueden utilizar HBase, que es un sistema que maneja SQL también para grandes cantidades de información. En realidad, HBase está encima de HDFS. Ustedes pueden guardar como un sistema de archivos o como un dataset gigantesco. Y les voy a colocar las ligas. Sobre HDFS. Y sobre HBase. HDFS es parte de Hadoop. De manera similar a como vimos con BigQuery, Hadoop tiene su parte de almacenamiento y tiene su parte de procesamiento. La parte de procesamiento de Hadoop originalmente era MapReduce.
MapReduce lo que me permitía, ya hablando de serverless, era mandar un flujo de datos, una cantidad grande de datos que debía de ser procesada. Y ustedes podían utilizar MapReduce, que no era otra cosa más que una función. Se dieron cuenta rápidamente de que MapReduce se quedaba corto y generaron una nueva versión de MapReduce que se llama Yarn. Si ustedes se fijan, estamos hablando de que Hadoop en su versión 1.21 tenía MapReduce. La versión 2 de MapReduce le cambiaron el nombre y se llama Yarn. Este componente les permite procesar Big Data. ¿Cómo funciona? Ustedes van a consolidar otro clúster de cómputo en donde van a tener memoria y procesadores, y este flujo de datos lo van a procesar en múltiples dispositivos. Ay, ya se está haciendo tarde, me voy a apurar. Entonces, bueno, ya tenemos esto, ya tenemos nuestros datos, los procesamos y podemos acceder a ellos a través de estas herramientas. Apache Hive, me voy más rápido para terminar. Ya me clavé en la textura, disculpen ustedes, quería hacerlo rápido. Apache Hive, en donde nosotros hacemos operaciones de Data Warehouse. Apache Pig, este también es famoso. Vamos a utilizar eso nada más y los demás se los dejo de tarea. Apache Pig también me permite analizar y utiliza un lenguaje que se llama Pig Latin. No, va para varios cursos, Antulio, son un montón. Y esto era lo que se hacía de manera tradicional. Vamos a tener herramientas de administración. Zookeeper es el encargado de orquestar todo esto. De hecho, si ustedes pueden pensar en Zookeeper como en Kubernetes. Zookeeper es el Kubernetes, pero para Big Data. Y entonces tenemos análisis de datos, procesamiento de datos, acceso a datos y la gestión de todos los datos. Ustedes tenían que invertir en hacer esto, generar clústeres de cómputo y hacerlo on-premise. Y llegó la nube. Y entonces ahora, este componente, déjenme me regreso, de almacenamiento de datos, se llama Data Lake. El Data Lake es en donde yo aviento, en donde tengo EL. Saco de mi cesto y aviento al closet. No hay ninguna inversión de cómputo, simple y sencillamente mando los datos. Y es ahí en donde entra Data Lakehouse. Mientras que nosotros con el Data Warehouse hicimos una inversión por adelantado para tener los datos ordenados, con Data Lakehouse la inversión de procesamiento se hace después. Nosotros vamos a tener un Data Lake y ahí es en donde entra Azure. Azure ya maneja Data Lakes. Ustedes tienen Azure Storage, que es un sistema como S3 o es un sistema también como Google, ahí se me fue, Google Storage, Data Storage, pero de un paso adicional. Cuando nosotros utilizamos sistemas como S3 o utilizamos sistemas como Cloud Storage, nosotros vamos a tener buckets, que son cubetas. Y nosotros lo que vamos a tener es un objeto al que le vamos a pegar más objetos. Cualquier tipo de objetos. Una tabla,
un archivo de texto, un archivo de video, cualquier cosa. Simplemente es un objeto al que ustedes le están agregando objetos. Y entonces pueden guardar prácticamente cualquier cosa. La diferencia entre un data store, un cloud storage o un o S3 es que mientras que el sistema de archivos lo guarda en un disco, ustedes esto lo manejan como si fuera un objeto. Se ha vuelto tan óptima esta manera de almacenar cosas que se ha vuelto y el ancho de banda y la capacidad de la nube es tan fuerte que HDFS, Hadoop Distributed System, este sistema para almacenar información optimizada para Big Data, ya no es tan óptimo. Si ustedes utilizan S3 o utilizan los buckets de Google Cloud Storage, o si ustedes utilizan Azure Data Lake, aquí está, aquí no está, de Azure, aquí está. Van a tener un sistema de almacenamiento del tamaño de la nube, con toda la infraestructura de Google, de AWS o de Azure, para almacenar cualquier cantidad de datos. ¿Cuál es el problema? El problema de que los sistemas ¿cómo se llama? Como S3 o como Google Data Storage, no mantienen un control de la información. Simple y sencillamente lo avientan en el closet. Ahí no hay orden. Junto con el ecosistema de Hadoop, nació otro ecosistema. Que es el sistema de Databricks, que se basa en Apache Spark. Apache Spark es un sistema de análisis en memoria. Digamos que se dieron cuenta de que ni MapReduce ni Yarn daban el ancho y desarrollaron esta solución. Esta es una solución de analítica en la nube. Es tan poderosa que puede manejar datos directamente del Data Lake, procesarlos de manera totalmente distribuida y sacar resultados. Es tan potente que el costo previo de Data Warehouse de los ETLs se minimiza. Spark nos permite irnos directamente al Data Lake, extraer la información masiva y procesarla al momento para tener datos rápidamente. Spark nos libera de tener que doblar las camisas. Lo que hace Spark es toma directamente del bucket, ahora sí que de la tina, traernos toda la información de manera masiva, aprovechar el tamaño y la potencia de la nube y procesar en el momento. Lo único que se necesita para que esto pueda funcionar es generar un data lake optimizado. Y junto con Spark, nosotros vamos a tener una herramienta que se llama Delta Lake. Delta Lake me permite optimizar el uso de S3, de Azure Data Lake Storage, de Cloud Storage, de Hadoop o de Oracle Cloud y organizar los buckets. Y entonces lo que hace es algo que no está estructurado, es convertirlo en un estado intermedio, semiestructurado, que puede ser procesado por Spark. A toda esta solución se le conoce como Data Lake Housing. Y lo que estamos haciendo es ELT. La buena noticia es que ustedes pueden jugar con esto. De aquí es en donde vamos a irnos muy rápido. Ustedes pueden tener archivos, pueden manejar herramientas de Big Data, se pueden conectar con Hadoop o pueden ustedes procesar streamings y Spark se encarga de prácticamente todo esto. Ustedes pueden guardar la información en buckets con este componente de Delta Lake y convertir los buckets en verdaderos data lakes que pueden ser posteriormente procesados por Spark
y con todo este sistema y este ecosistema que se llama Databricks. Databricks es una plataforma analítica basada en Apache Spark. Aprovecha el concepto de Data Lakehouse. Está disponible tanto en Azure como en Google Cloud Platform como en AWS. Y tiene una versión de comunidad. Se los voy a colocar aquí. Ya me extendí un poquito. Y también Databricks, creo que lo tengo en otra. Ajá, aquí está. Aquí arriba. Los precios son por unidades, que son costo por hora. Estos precios están en dólares. Sin embargo, ustedes tienen una prueba gratuita de 14 días. Y además, la gente de Databricks les da cierto tipo de herramientas. Les da herramientas de capacitación. Y déjenme ver, creo que lo tengo por aquí. No, no está aquí. Déjenme cerrar algo. Y este está muy bueno. Google y Databricks tienen un laboratorio totalmente práctico que dura 2 horas y les enseña cómo puede funcionar Databricks en Google Cloud. Es gratuito. Y el próximo es el 14 de septiembre a las 9 de la mañana. Si ustedes quieren saber cómo funciona Databricks y poder ensuciarse las manos sin gastar demasiado, les recomiendo que se suscriban a este laboratorio. Este laboratorio es 100% hecho por Databricks y les da los conceptos básicos de cómo funciona Data Lake, Data Lake Housing y Delta Lake. Ahora, aquí viene la parte interesante. En Qualtop ya manejamos toda esta tecnología, ya tenemos gente experta que conoce de estos temas, ya tenemos proyectos en producción gigantescos en donde estamos trabajando tanto con Data Warehouse, utilizando herramientas como BigQuery o Vertica, o se me fue la de IBM, ahorita me acuerdo, o estamos utilizando de manera optimizada esta arquitectura de Data Lakehouse para almacenar volúmenes inmensos de información y poder procesarlos al momento. La diferencia entre Data Warehouse y de Data Lakehouse, entre estas herramientas, es que la inversión para ordenar los datos se hace de antemano con el Data Warehouse y se hace a posteriori con Data Lakehouse. Esa es la diferencia. La gran ventaja que tenemos es que debido a que la nube tiene recursos, si no infinitos, al menos gigantescos, estos recursos se vuelven muy baratos, muy accesibles y optimizados para hacer cómputo paralelo. El costo previo y el costo a posteriori son prácticamente lo mismo. Y lo que nosotros tenemos entonces que decidir es qué utilizar. No hay superioridad, esa es una realidad. Al final de cuentas son maneras de hacer las cosas. Y al final de cuentas los precios son competitivos. Pero ¿qué es lo que quieren hacer ustedes? ¿Qué tecnología prefieren utilizar? Y ahí es en donde estamos nosotros en Qualtop. Nosotros utilizamos ambas arquitecturas, utilizamos estas tecnologías no solo en la nube, las podemos utilizar on-premise, también manejamos Hadoop, también manejamos Spark. De hecho, vienen cursos, por ahí viene un curso de PySpark. Yo creo que lo voy a anunciar posteriormente para la comunidad de Pythonista el próximo lunes. Y vamos a estar trabajando con estas tecnologías. Acérquense con nosotros. Nosotros sabemos cómo apoyarlos. Nosotros tenemos a la gente que ya está siendo capacitada y gente experta que ya está haciendo esto en producción.
Esto ya no es una demostración, esto es algo que estamos haciendo de manera cotidiana y estamos liderando este proceso del ciclo de vida de software. Manejamos ETLs, hacemos toda la arquitectura de software, trabajamos con gobernanza de datos, ayudamos a la migración de datos, optimizamos bases de datos y lo más importante es que les podemos dar opciones de arquitectura y de tecnología para que ustedes puedan trabajar. Y bueno, la otra noticia es que estamos contratando. Si ustedes tienen conocimientos de esto, también estamos contratando gente especializada que si necesita un poquito más de conocimiento de práctica, eso lo podemos hacer. Nuestra oferta es tanto hacia nuestros clientes, de darles las mejores opciones de datos, como para todos aquellos que quieren hacer una carrera de datos, de acercarse y les vamos a dar la oportunidad, los medios y los proyectos emocionantes para que ustedes puedan hacer estas cosas. Entonces, bueno, les agradezco mucho. Vienen muchas más cosas. El tema de la tecnología y de los datos está creciendo de manera maravillosa y vamos a seguir platicando de esto. Por favor, esténse atentos. Viene todavía mucho más y sobre todo, pongan mucha atención. Estos años que vienen para el tema de datos son muy emocionantes y vamos a estar trabajando con ellos. Por favor, esperen más información y si están interesados en esto para su industria, para su negocio o para su proyecto, con gusto podemos nosotros atender sus necesidades. Bueno, pues sería todo. Ya me estaba yo extralimitando con el tiempo. Les agradezco. Por favor, revisen el chat y las ligas y por favor, cópienlas. Es bien importante porque hay muchísimos recursos. Prácticamente todos son gratuitos y hay mucha capacitación a la que pueden acceder. Bueno, pues muchísimas gracias, Rebeca, Sandra, no sé si quieren comentar algo. Creo que no. No, bueno, no sé si tengan alguna pregunta o duda, si quieren saber un poco más, si les interesa algún tema para los siguientes webinars. Denise, Dorian. ¿Todo bien? Sí, todo bien, muchas gracias. Muy bien, no tendría comentarios. De hecho, bueno, para mí todo esto es nuevo y es súper muy interesante para ver cómo lo aplicamos en tema de reclutamiento. Así es. Ah, por cierto, les voy a dejar mi correo. Denme un segundito, déjenme abro algo para anotar. Ah, es más, se los coloco en el chat. Sí, los cursos van a salir pronto. Ahorita me tomé un pequeño receso. Para cualquier cosa que ustedes necesiten, consultoría, un plan de carrera o platicar, ese es mi correo. Ahí me pueden localizar y podemos platicar de lo que ustedes quieran. Y bueno, a lo mejor me tarda un poquito en contestar, pero normalmente contesto. Sí, así es, Roberto. Muchos puestos son remotos. Tenemos de todo tipo. Tenemos puestos mixtos, remotos y en sitio, pero tenemos muchos proyectos. ¿Dónde tienes la oferta de trabajo de Qualtop? Sandra, ¿tienes por ahí el dato de la bolsa de trabajo, de casualidad? Ah, pero Denise, también estás aquí, ¿verdad? Sí, aquí me encuentro. Regálenme un segundito. Ajá. Sí, Sí, en un perdón, momento se los usted... compartimos. Sí. Ok, sí, Gracias. por supuesto que sí. Siempre estamos buscando talento y lo importante es que somos conscientes de que la tecnología avanza mucho. Esto es tecnología de avanzada, es tecnología que inclusive rara vez está en español, pero lo que más nos gusta es identificar el talento que podemos hacer crecer, capacitarlos, habilitarlos y ponerlos en proyectos en donde estas habilidades y capacidades puedan crecer y se puedan sentir a gusto con lo que están haciendo. Entonces, con muchas tecnologías, Héctor. De hecho, ETL es maravilloso. Yo utilizo mucho, por ejemplo, Pandas, Python y R también. Bueno, R lo utilizo bastante. Y las operaciones de ETL, de limpieza, de transformación,
son apasionantes. Es la parte que más me gusta de los datos. Ya la analítica, bueno, sí ves los resultados, pero cómo la información, los datos se van transformando, cómo los vas entendiendo. De hecho, no lo puso Rebeca, pero le dije que yo me considero masajista de datos. No soy científico de datos, esos me caen muy mal. No, sí me caen muy bien. Pero la verdad, a mí me gusta masajear a los datos. Me gusta tocarlos, me gusta sentirlos, me gusta entenderlos, procesarlos y que una vez que pasan por todos estos procesos, tengas algo totalmente nuevo y que te dé valor y que te permite entender un poco más las cosas que están ocurriendo. Entonces, claro que sí, Chema, estamos a su disposición. Ahí ya les colocaron la liga. https://www.qualtop.com/únete/. Ya ahí ustedes pueden acercarse. Les agradezco mucho, de verdad, es todo un placer estar con ustedes. Esta es la parte de mi trabajo que más me agrada, como ya les he dicho a todos ustedes, y sean bienvenidos a este mundo de los datos. Muchísimas gracias. Juan Manuel, ¿ibas a comentar algo? ¿O Dorian? Bueno, Sandra. Nada, José Luis, pues agradecerte mucho este espacio que nos das para tener más conocimiento acerca de estos temas. Como dices, ya copiamos la liga en donde pueden participar para enviar sus CVs y como dices, ¿no? Todo el tiempo estamos en busca de nuevo talento, ampliando los horizontes y pues bienvenidos a este espacio. Gracias por el tiempo de todos y por esta presentación, José Luis. Bueno, pues muchísimas gracias. Espérense capacitaciones. Muchas son internas, algunas las ponemos al público, pero espérense, hay muy buenas noticias y hay muchísimas cosas. Creo que lo que seguiría ya no sería tanto datos, posiblemente sea DevOps, pero ya esténse atentos a nuestras redes sociales en Qualtop y van a enterarse de qué más viene. Muchísimas gracias.